Conoces a Sócrates como el maestro del razonamiento, el hombre que lo cuestionaba todo y hacía temblar cualquier certeza. Pero aquí va la paradoja casi increíble. La lógica más afilada de Occidente puede quedarse incompleta, no por falta de argumentos, sino por falta de silencio. Y no estoy hablando de un silencio bonito, decorativo. Estoy hablando de ese silencio que asusta, porque en él percibes algo. No toda pregunta es búsqueda de verdad, algunas son fuga. Voy a conducir esto con precisión histórica, porque Sócrates ni siquiera dejó libros. Lo que sabemos de él viene principalmente de Platón, Jenofonte e incluso de la sátira de Aristófanes. Y aún así, hay un rasgo que atraviesa todo. Una mente incansable, entrenada para presionar por claridad. Ese es el corazón del método socrático: desafiar presupuestos, exponer contradicciones, apretar el tornillo de la lógica hasta que la idea confiese lo que realmente es. Y eso es poderoso, pero también peligroso. El riesgo es sutil. Puedes convertir la búsqueda de la verdad en una adicción al confronto. Puedes confundir lucidez con superioridad. Puedes usar preguntas como cuchillas, no para iluminar, sino para protegerte. Y al final terminar viviendo una vida perfectamente coherente, y por dentro vacía. La famosa idea de que una vida no examinada no merece ser vivida apunta a un examen hecho muchas veces de afuera hacia adentro, en el debate, en la fricción con el otro, en el choque de ideas. Pero, ¿y si existiera una segunda mitad de ese examen, hecha por dentro, sin público, sin victoria, sin argumento? Hasta el final de este video, tu recompensa es clara. Vas a ver la diferencia entre el pensamiento como camino hacia la verdad y el pensamiento como una prisión elegante. Ahora respóndeme con honestidad. ¿Y si tu amor por la verdad fuera en la práctica miedo al silencio? Si esto ya te atrapó, comenta: yo quiero esa lente. Y ven conmigo al próximo capítulo. Sócrates no era un filósofo que pensaba. Era un hombre que ponía a prueba la mente humana, como quien golpea una pared para descubrir dónde está lo hueco. Y su instrumento tenía nombre, aunque quizá nunca lo hayas oído: el enchus. Te lo explico. El enchus es el examen por preguntas, una secuencia rigurosa que revela contradicciones ocultas en lo que la persona cree que sabe. El escenario casi siempre era simple: una plaza, una conversación, alguien seguro de sí mismo. Y entonces Sócrates empieza. Toma una palabra grande: justicia, virtud, piedad, coraje, y pregunta: bien, ¿pero qué es eso exactamente? La persona responde. Él asiente por un instante. Y entonces llega la segunda pregunta, la tercera, la cuarta, hasta que la definición que parecía sólida empieza a derrumbarse por dentro. Por eso, cuando lees diálogos como el Eutifrón sobre la piedad o el Menón sobre la virtud de Platón, sientes casi una tensión física. El pensamiento se queda sin salida, y con cada contradicción expuesta nace un tipo de claridad. Pero también nace un riesgo, porque el método socrático es una lámpara fuerte, y una lámpara fuerte también revela lo que intentamos esconder. El riesgo aquí no es solo perder un debate, el riesgo es más íntimo: perder el suelo de la propia identidad. Cuando alguien descubre en vivo que no sabe definir aquello en lo que cree, pueden pasar dos cosas: o se abre a la verdad o se pone a la defensiva, y empieza a odiar la verdad. Y por eso Sócrates fue amado y odiado. Iluminaba, pero también humillaba sin querer. Liberaba, pero también rompía ilusiones que sostenían una vida entera. Y ahí entra la famosa idea, asociada al espíritu de la apología de Platón, de que una vida no examinada no merece ser vivida. Solo que fíjate, ese examen, en Sócrates, suele ocurrir en el choque con el otro, como si la verdad tuviera que ser arrancada de ti en público. Ahora, déjame hacerte una pregunta que duele un poco, y justamente por eso vale. ¿Y si tu hábito de cuestionarlo todo se estuviera convirtiendo en una forma elegante de nunca sentirte? Porque hay un punto en el que la mente no busca claridad, busca control.
Y si la búsqueda de la verdad se vuelve solo eso, control, quizá hasta te vuelvas más inteligente, pero te vas volviendo menos entero. En el próximo capítulo, atravesamos el portal principal. ¿Y si Sócrates, en vez de solo presionar al mundo con preguntas, fuera presionado por el silencio por dentro? Comenta "yo oí" si estás sintiendo esta buena incomodidad. Y sigamos. Antes de imaginar a Sócrates meditando, tenemos que ser honestos con una cosa. Meditar no es parar la mente, y tampoco es una estética. No es incienso, ni pose, ni fuga del mundo. Aquí meditación significa dos cosas muy precisas. 1. Entrenamiento de la atención. La atención es la capacidad de sostener el foco sin ser arrastrado por cada estímulo, cada emoción, cada pensamiento que pasa como un titular urgente dentro de la cabeza. 2. Metacognición. Te lo explico sin jerga. Metacognición es percibir los pensamientos como eventos mentales, como nubes que pasan, y no como órdenes absolutas. Es cuando dejas de ser tomado por el pensamiento y empiezas a verlo. ¿Y por qué esto importa en este video? Porque el método socrático detecta contradicciones en las ideas. La meditación detecta contradicciones en el observador de las ideas. Te muestra el impulso secreto detrás de la pregunta: ¿quiero la verdad? ¿O quiero ganar? ¿Quiero claridad? ¿O quiero anestesia? ¿Cuestiono? ¿O tengo miedo de sentir? Y aquí va un cuidado histórico importante. Sócrates no enseñó meditación como una técnica formal. No dejó un manual. Pero si miramos el mundo antiguo con atención, varias tradiciones ya trabajaban el silencio como camino de lucidez. Y eso incluye líneas orientales bien documentadas en textos como el Satipatthana Sutta, atención plena, y el Anapanasati Sutta, atención a la respiración, del canon budista. No estoy diciendo que Sócrates era budista, no es eso. Lo que estoy haciendo es un experimento mental. ¿Y si el mayor interrogador de Occidente descubriera una herramienta que interroga sin palabras? Porque quizá exista una forma de verdad que no aparece cuando hablas mejor, sino cuando guardas silencio de la manera correcta. Y entonces te pregunto sin prisa, ¿quién eres cuando nadie te está respondiendo? Y más peligroso todavía, ¿quién eres cuando nadie te está mirando pensar? En el próximo capítulo, entramos en la escena imposible. Visualizar a Sócrates frente al silencio interno y lo que eso le haría a su mente. Ahora imagina la escena, no en la plaza, no en el debate, sin público, sin adversario, sin aplauso. Sócrates, frente a sí mismo. Su mente, acostumbrada a encender lámparas en el pensamiento de los otros, es puesta ante otro tipo de tarea. No hablar, observar. Y aquí ocurre algo curioso. El silencio no está vacío, está lleno de impulsos, de microreacciones, de miedo a perder el tiempo, de ansiedad por concluir, porque hay una parte de la mente que solo se siente viva cuando está argumentando. Y si Sócrates se viera obligado a percibir eso, el primer descubrimiento quizá no sería filosófico, sería humano. El pensamiento puede volverse identidad. La investigación socrática, el elenchus, el examen por preguntas, expone contradicciones en las ideas. Pero la meditación expone contradicciones en algo más íntimo, en la intención que pregunta. Y ahí la búsqueda de la verdad cambia de dirección. En vez de ¿qué es la justicia?, surge una pregunta subterránea. ¿Qué hay en mí que quiere tener razón? En vez de define virtud, aparece una cuchilla más fina. Cuando cuestiono, busco claridad o superioridad. A eso es a lo que llamo aquí fusión. El método socrático sigue siendo método, pero la meditación le da una segunda dimensión, autoindagación sin palabras. Y eso reimagina el conócete a ti mismo. Porque en la tradición griega, la máxima délfica conócete a ti mismo apunta a límites, humildad, lucidez ante la propia ignorancia. Platón hace eco de eso en Diálogos, donde el cuidado de sí
y la autoconciencia aparecen como centro, y en obras atribuidas a la tradición platónica como el Alcibía de Springpea, la pregunta ¿quién soy yo? Se vuelve casi una disciplina. Pero aquí damos un paso más, sin traicionar a Sócrates. ¿Y si conocerse a uno mismo no fuera solo descubrir contradicciones en el discurso, sino percibir el propio mecanismo del discurso? ¿Cómo? El instante exacto en que una idea se convierte en defensa. El instante exacto en que la pregunta se convierte en arma. El instante exacto en que la razón se vuelve un escudo contra una emoción que no quieres sentir. Y aquí entra un punto decisivo. La paz interior no es comodidad. La paz interior es claridad sin fuga. Es mirar hacia adentro y no necesitar mentir. Así que si Sócrates meditara, tal vez no se volvería menos racional. Tal vez se volvería más peligroso, en el mejor sentido, porque no desmontaría solo argumentos, desmontaría el ego detrás del argumento. Y quiero lanzarte una pregunta que se queda resonando. Si tu pensamiento fuera completamente honesto, ¿qué revelaría que has estado evitando? En el próximo capítulo, conectamos esto directamente con la psicología. ¿Por qué la mente prefiere tener razón a ser libre? ¿Y cómo la contradicción se esconde dentro de nosotros? Si esto te está atravesando, comenta solo, yo vi el ego. Si Sócrates hubiera meditado, descubriría algo que la psicología moderna confirma de muchas formas. La mente no siempre busca la verdad. Muchas veces busca protección. Y aquí entra un concepto simple, pero devastador: la disonancia cognitiva. Te lo explico. La disonancia cognitiva es la incomodidad que aparece cuando lo que crees no encaja con lo que haces, cuando tu imagen de ti mismo choca con la realidad. El método socrático deja ese choque al descubierto en público. Dices, yo soy justo, pero no consigues explicar la justicia. Dices, busco la virtud, pero te contradices en 2 minutos. Solo que el ser humano tiene defensas, y son rápidas. Cuando la disonancia aprieta, el cerebro suele elegir un atajo, no cambiar la conducta, cambiar la historia. Y ahí nacen cosas como racionalización, poner una excusa bonita a un impulso feo; negación, fingir que no lo viste; proyección, poner en el otro lo que no soportas ver en ti; y la más común hoy, el cinismo inteligente. Y ahora viene el giro. ¿Dónde entra la meditación en todo esto? Con un poder silencioso, la metacognición. ¿Recuerdas? Ver los pensamientos como eventos mentales, no como órdenes. Eso cambia el juego porque crea un intervalo entre el impulso y la justificación, entre la herida y la narrativa, entre el miedo y el argumento. Y en ese intervalo la verdad por fin tiene espacio para respirar. Es como si Sócrates, además de preguntar, ¿qué quieres decir con eso?, empezara a preguntar por dentro, ¿qué hay en mí que tiene miedo ahora? ¿Qué hay en mí que quiere ganar para no sentirse pequeño? ¿Qué hay en mí que necesita tener razón para no derrumbarse? Y eso conecta directo con la vida real. Piensa en una pelea de pareja. Tienes argumentos perfectos, ganas, y aún así, el vacío sigue ahí. O piensa en las redes sociales, tú lo cuestionas todo. Pero detrás del cuestionamiento hay un hambre secreta de control, de sentir que el mundo tiene sentido, que estás a salvo, que no vas a ser humillado. La mente, cuando está asustada, se vuelve abogada, y una abogada no quiere verdad, quiere absolución. Y entonces te hago la pregunta que separa el autoconocimiento de la performance. ¿Quieres entender o quieres protegerte? En el próximo capítulo, llevamos esto a la espiritualidad y la teología, la diferencia entre conocer una verdad y ser transformado por ella. Existe una diferencia silenciosa y gigantesca entre entender la verdad y ser atravesado por ella. La primera es intelectual, la segunda es existencial. Puedes definir humildad con perfección y seguir orgulloso. Puedes explicar fe con elegancia
y seguir dominado por el miedo. Puedes hablar sobre amor como quien cita un libro y seguir incapaz de perdonar. Y aquí la fusión que estamos construyendo se vuelve nítida. El método socrático limpia las ideas. La meditación limpia la mirada de quien piensa. Sócrates, sobre todo como aparece en Platón, no era un hombre solo de argumento, era un hombre de coherencia. Y esa coherencia llega al límite en la apología, cuando se defiende ante el tribunal, y en el Fedón, cuando enfrenta la muerte con una serenidad que no es frialdad, es convicción. Esto es importante para el público espiritual, porque aquí nace una pregunta que atraviesa religiones, místicas y psicologías. ¿Qué te sostiene cuando ya no se puede negociar con la vida? Cuando el control falla, cuando el cuerpo se cansa, cuando llega la pérdida, cuando el mundo no responde, ¿qué queda? La tradición espiritual siempre desconfió de algo, que la mente puede volverse un ídolo, que la explicación puede volverse un sustituto de presencia, que la teología puede volverse un escudo contra la propia experiencia de lo sagrado o del vacío. Y por eso el silencio aparece, en tantas tradiciones, como un tipo de oración sin palabras, no porque falte contenido, sino porque la verdad más profunda no cabe en el habla. Si Sócrates meditara, quizá percibiría algo peligroso. La búsqueda de la verdad sin interioridad puede volverse apenas un refinamiento del ego, un ego culto, un ego sofisticado, un ego ético, y entonces el riesgo es terrible. Te vuelves alguien correcto y vacío, te vuelves alguien coherente y sin amor, te vuelves alguien lúcido y sin paz. Así que, cuando hablamos de conocerse a uno mismo, quizá no sea solo descubrir límites intelectuales, quizá sea descubrir el punto exacto en el que usas la razón para huir de Dios o para huir de ti. Y aquí va una pregunta que quiero que respondas solo por dentro, sin prisa. ¿Estás buscando verdad o estás buscando una forma elegante de no sentir? En el próximo capítulo te voy a dar metáforas e imágenes que atan todo, la lógica como lámpara, la meditación como espejo, y por qué una sin la otra te deja incompleto. Si este capítulo te habló, comenta, yo quiero ser transformado. Ahora quiero atar todo con una imagen simple y difícil de olvidar. La lógica es una lámpara. La meditación es un espejo limpio. La lámpara ilumina, da nitidez, separa lo verdadero de lo confuso, pero si el espejo está sucio, la luz solo va a revelar manchas, y el espejo, por sí solo, no hace milagros. Si no hay luz, solo refleja sombra. Por eso la fusión es tan rara y tan necesaria, porque mucha gente tiene demasiada lámpara y muy poco espejo. La persona piensa, analiza, compara, argumenta, interpreta, y aún así no se ve. Y aquí Sócrates se vuelve un símbolo perfecto. En los diálogos de Platón, como el Menón y el Eutifrón, aparece como alguien que no acepta definiciones fáciles, exige claridad, exige fundamento, exige honestidad intelectual. Pero la pregunta más literaria y más aterradora es esta. ¿Y si la mente más brillante todavía pudiera usar el brillo como disfraz? Porque el pensamiento puede ser un teatro, una forma de parecer profundo mientras se huye de lo esencial. Y aquí entra otra metáfora, casi cruel pero verdadera. El método socrático es una cirugía de la mentira. Corta el engaño con preguntas, pero la meditación sería una anestesia al revés. No para apagar el dolor, sino para que por fin percibas lo que venías escondiendo bajo el estoy bien. La vida moderna está llena de discursos. Tienes opinión sobre todo, sabes explicar el mundo. Pero cuando el cuarto se queda oscuro y el celular se detiene, ¿quién eres? Me gusta pensar que Sócrates, si atravesara ese portal, haría un descubrimiento peligroso. A veces la verdad no llega como respuesta, llega como presencia. Y presencia es cuando dejas de correr detrás del próximo pensamiento, como quien caza una salida, y empiezas a notar el instante exacto en que el ego intenta tomar el control. Entonces te voy a dejar una secuencia de preguntas cortas, no para que respondas ahora,
sino para que queden resonando. ¿Qué hay en mí que quiere vencer? ¿Qué hay en mí que le teme al silencio? ¿Qué hay en mí que llama verdad a lo que solo es defensa? Si me callo un minuto, ¿quién queda? Porque tal vez al final conocerse a uno mismo no sea acumular autodefiniciones. Tal vez sea perder las máscaras, una por una, hasta que quede algo real. En el próximo y último capítulo voy a cerrar el arco y entregarte la recompensa prometida. Una lente final para distinguir pensamiento luz de pensamiento prisión. Y cómo eso cambia tu vida por dentro. Si llegaste hasta aquí, ya percibiste el punto central. Sócrates no se volvería menos racional si meditara. Se volvería más entero, porque la lógica, por sí sola, es excelente para desmontar las mentiras del mundo. Pero sin silencio interior, puede fallar en el lugar más decisivo, en la mentira que nos contamos a nosotros mismos. Y aquí está la recompensa que te prometí al inicio. Una lente simple, pero poderosa, para distinguir dos tipos de pensamiento. Pensamiento luz es aquel que te deja más honesto, más presente, más humano. Puede doler, pero te expande. Después de él, no te sientes superior, te sientes más claro. Pensamiento prisión es aquel que parece inteligente, pero solo te deja más tenso, más reactivo, más cerrado. Te da una sensación de control, pero te quita paz. Después de él, no quedas libre, quedas armado. Y la pregunta final, que Sócrates quizá haría primero si hubiera conocido el silencio, es esta. ¿Qué hay en mí que está preguntando? No, ¿qué pienso? Sino, ¿quién dentro de mí necesita pensar de esa manera? Porque cuando encuentras esa respuesta, aunque sea solo por un segundo, descubres algo raro. El pensamiento puede ser herramienta y no dueño. Y es en ese punto donde ocurre la fusión. La investigación externa sigue siendo valiosa, pero ahora está guiada por una interioridad despierta. Así que cierro con una invitación simple. Hoy, en algún momento, observa tu mente durante 10 segundos, sin pelear, sin explicar, sin justificar. Y si aparece esa compulsión de argumentar, de correr, de vencer, solo obsérvala. Y dime en los comentarios, ¿en ti el pensamiento ha sido luz o prisión? Si este video te atravesó, deja el like y suscríbete, porque en el próximo voy a llevar esta fusión todavía más lejos.